Hola, buenas tardes a todos. Quiero empezar por pedirle disculpas porque cuando me estaba sentando para arrancar con el video a las 1:30 se cayó la luz. Y cada vez que se cae así se me desconfigura el módem, lo tuve que configurar, así que disculpen el atraso. La línea de la vida a lo largo de las escrituras. En este mensaje vamos a ver un poco a forma de paréntesis acerca del principio. Nosotros estuvimos hablando acerca del árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ¿verdad? Ya dijimos muchas veces que todo lo que contiene los primeros dos capítulos de Bereshit está sembrado aquí como semilla, ¿verdad? Y que esta semilla crece gradualmente en los siguientes libros de las escrituras y aparece como una cosecha en el final en Gilgalut, revelación, ¿no es cierto? Este es un principio fundamental, como estoy diciendo, de la palabra, ¿verdad? Elohim es muy económico al escribir las escrituras y no desperdicia las palabras. Él usa cada palabra de forma bastante exacta. Además, la revelación de Elohim es la misma a lo largo de todas las escrituras, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado tratando de mostrar en todas estas charlas que vemos, ¿no es cierto? Cómo se repiten una y otra vez los mismos principios y cómo también los mismos conceptos son manifestados de diferentes formas, ¿sí? Y sin embargo, se trata siempre de lo mismo, la vida, ¿no es cierto? Mashiach, ¿cómo se manifiesta? Como el árbol de la vida, como el río de la vida, como el reposo, como la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos todas esas cosas y cómo nosotros las vamos incorporando en nosotros personalmente? Por consiguiente, entonces, todo lo que encontramos en el principio de la escritura lo vamos a ver desarrollándose en el medio y ya crecido, por así decir, en el final. Entonces, en el relato que vimos en la semana pasada de los dos árboles, ¿no es cierto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ya dijimos que no se trata de una simple historia, de un cuentito, ¿no es cierto? Porque estos dos árboles hoy están en nuestro interior. Si leemos detenidamente las escrituras, descubriremos que en todas ellas, a lo largo de todas las escrituras, se presentan estas dos líneas, ¿no es cierto? La del árbol de la vida y la del árbol del conocimiento. Estas dos líneas empiezan en el libro de Bereshit y continúan a todo lo largo. El río de agua viva también empieza aquí y continúa a todo lo largo de las escrituras, ¿verdad? También los vemos, tanto al árbol como al río de la vida, los vemos manifestados en el final en Gilgalut, en la nueva Yerushalayim, ¿verdad? De donde fluyen. Entonces, la revelación bíblica nos muestra dos corrientes que proceden del trono de Elohim. La primera es la corriente de agua viva que estamos mencionando y la otra es una corriente de fuego. La corriente de agua viva está revelada en Ezequiel 47. Recuerdan en la parte del templo cuando va llenando todo y él va entrando cada vez más en las aguas. Y también está revelada, obviamente, en Gilgalut, en el capítulo 22. En Ezequiel el agua viva proviene de la casa de Elohim. En Revelación 22, el agua viva procede del trono de Elohim, ¿sí? Ahora, en Daniel 7, en los Pasuquín 9 y 10, vemos otra corriente, una corriente de fuego que sale del trono de Elohim, ¿no es cierto? El agua viva sirve para avivar y regar, pero la corriente de fuego sirve para traer juicio. El río de agua viva que procede del trono de Elohim va a llevar a lo largo de las escrituras todas las cosas positivas hasta la nueva Yerushalayim. La corriente de fuego proviene también del trono de Elohim, pero va a arrastrar consigo todas las cosas negativas, también llevándolas a
al final de las escrituras en Gilgalut hasta el lago de fuego. El comienzo de las escrituras, entonces tenemos estas dos líneas y cada una de estas dos termina en un lugar bastante diferente en el final, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros necesitamos preguntarnos dónde estamos nosotros y hacia dónde vamos, ¿verdad? O sea, ¿en cuál de estas dos líneas estamos plantados? ¿En cuál de estas dos líneas nos movemos? Porque a veces, sí, ciertamente vamos a creer que estamos en la línea de la vida, porque hemos creído y hemos recibido a Mashiach, hemos recibido a Ruach y todo lo demás, pero no siempre nos movemos en la línea de la vida, ¿sí? Muchas veces nos movemos en el alma. Cuando nos movemos en el alma, estamos moviéndonos en el árbol del conocimiento, no nos estamos moviendo en la línea de la vida. Entonces, ¿cuántas veces al día estamos moviéndonos en una línea que no nos corresponde, ¿verdad? Bienvenidos, Jorge, Laura, gracias, Gaby, Alfonso, hola a todos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros parados en esta línea? Y cómo la aplicamos a nuestro día a día cotidiano, ¿no es cierto? No se trata solamente de decir, ya fui salvo, entonces pertenezco a una línea, sino de llevar esta línea a nuestro todo, a nuestra totalidad de modo de vida en el andar diario nuestro, ¿no es cierto? De manera de poder manifestar vida, ministrar vida a otros, dar frutos, generar todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Shaul, por ejemplo, nos exhorta a andar en el Ruach y sembrar para el Ruach. Eso es andar en la línea de la vida, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, todo lo que hagamos será consumido por el fuego. Por eso digo, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. Y no se engañen, de Elohim nadie se burla, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. En Gálatas 6:7-8. Entonces, ¿cuál de estas dos líneas es la que nosotros manifestamos de forma más eminente, de forma más visible, de forma más importante? Tenemos que conseguir evitar manifestar la línea del conocimiento, que es la que traemos por naturaleza, ¿no es cierto?, que es la que nos viene en la carne y a la cual sobre todo este sistema nos acostumbra a reaccionar en esa línea, a andar en esa línea, a pensar, a sentir, a movernos en esa línea y colocarnos siempre en la línea de la vida, en todas las actitudes de nuestra vida. Esta es una forma más de encarar aquellas cosas que estuvimos viendo en la primer charla de cuerpo, alma y ruach, ¿verdad? En 1 Corintios, Shaul nos exhorta también a nosotros, que somos los edificadores de las congregaciones de creyentes, a tener cuidado y construir con los materiales apropiados. Si edificamos a la asamblea de los creyentes con oro, plata y piedras preciosas, esta obra será preservada hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, ¿verdad? Porque esta es una ciudad construida con estos materiales. Por otra parte, Shaul nos advierte que la madera, el heno y la paja solo sirven para ser quemados, ¿sí? Esto está en 1 Corintios 3, 12, 15. Entonces, todo lo que sea construido con esos materiales será arrastrado por la corriente de fuego que mencionábamos antes y será lanzado todo al lago de fuego. De manera que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro andar, nuestro trabajo, nuestras acciones. Debemos permanecer en la línea correcta todos los momentos del día. No solamente pensar que ya estamos y ya acabó. Todas nuestras cosas, todo lo que realizamos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo debe estar colocado también en esta misma línea. Entonces, tanto nosotros como lo que hagamos y lo que produzcamos, todas estas cosas pasarán la prueba del fuego y entrarán en la nueva Jerusalén. Y para eso es para lo cual debemos trabajar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender
bien claramente estas dos líneas, ¿no es cierto? En este mensaje quiero compartir acerca de la línea de la vida a través de las vidas de personajes que vemos, que conocemos a través de las escrituras. No pretendo hacer una lista exhaustiva de la vida de todos, porque realmente son muchos. No podemos tomarlos a todos. Solamente he tomado unos cuantos que son bastante representativos en cuanto a la manera en la cual ejercieron, se alimentaron del árbol de la vida y anduvieron con Elohim, ¿sí? Caminaron con él. Entonces vamos a ver esta lista. Comienza con Abel, ¿verdad? La vida de Abel se caracteriza por el contacto que mantiene con Elohim conforme al camino fijado por él, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en Bereshit 4, en capítulo 4. No podemos afirmar que en tanto que tengamos contacto con Elohim todo está bien, solamente con eso alcanza. La manera en que tenemos contacto con Él, si es nuestra o si es la forma en que Él determina, es la que será correcta o incorrecta, ¿verdad? Entonces no somos nosotros los que determinamos la forma de relacionarnos con Yahweh, es Él quien determina. Y si nosotros nos aproximamos de forma incorrecta, que fue lo que hizo Caín, vamos a tener los mismos resultados que él produjo. Existen tres pueblos que afirman tener contacto con Yahweh. Son los judíos, los musulmanes y los cristianos y creyentes, ¿no es cierto? Los judíos tienen contacto con Elohim conforme a su propio camino, sobre todo después de la muerte y resurrección de Yeshua. Los que no han aceptado a Mashiach como su Salvador, no sirven a Yahweh, sino bajo sus propias condiciones. No están haciendo las cosas como Yahweh les manda. No están escuchando el mensaje completo, ¿verdad? Entonces, esto significa que ellos se relacionan con Yahweh conforme a sus propias ideas. El mundo está bastante lleno de este tipo de personas, no son solamente los judíos. Los musulmanes pueden mostrar una devoción aún mayor, ¿no es cierto?, en el momento en que adoran al Elohim que ellos llaman Alá, pero que admiten ser el mismo en muchas circunstancias, y podemos ver que se muestran como bastante piadosos, ¿verdad? Pero muchos de ellos, inclusive otros creyentes, que son, por ejemplo, los católicos, llevan a cabo su servicio para Elohim conforme a sus propios conceptos, sino por medio de la redención del camino que generó Mashiach, y mucho menos todas estas cosas las hacen en el Ruach, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen de la manera humana de acercarse a Elohim? La fuente es siempre nuestra conflictiva mente humana, ¿no es cierto? La cual no puede producir más que conocimiento, porque fue el árbol que comimos. Entonces todo lo pasamos normalmente por la mente. Por consiguiente, los hombres tienen contacto con Elohim por medio del conocimiento y no por la vida. Piensan y hacen. Creen, pero pensando, y entonces actúan en consecuencia. Sin embargo, Abel se relacionó con Elohim de la manera en que él deseaba, ¿no es cierto?, en que Yahweh había especificado. Como lo vamos a ver posteriormente en próximos estudios, Caín, que era el hermano mayor, también tenía contacto con Elohim, porque Elohim hablaba con él, ¿sí? Pero lo hizo según su propio camino. El camino de Elohim es la vida, pero el camino de Caín fue el conocimiento, ¿sí? Entonces, nosotros todos debemos tener cuidado, no debemos hacer las cosas según nos parece, según pensamos, ¿sí? Aunque muchas personas creen estar completamente entregadas a Elohim, muchas en verdad están haciendo sus propios caminos. Entonces, hay que ver si todas las cosas
que realmente creemos que están correctas, lo están de acuerdo a la forma en que Yahweh especifica que deben ser realizadas, ¿sí? Porque esa es la única medida que nos va a decir si está correcto o incorrecto. Entonces, en ese sentido, todos debemos tener cuidado, ¿no es cierto? No debemos seguir ese camino, sino que debemos seguir el ejemplo de Abel y relacionarnos con Elohim, desechando nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestros conceptos personales, nuestros conceptos mentales, ¿sí? Y nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Todas esas cosas que normalmente nos distraen y nos sacan del camino de la vida. Si hacemos esto, disfrutaremos a Elohim como el árbol de la vida, podremos disfrutarlo tranquilamente. Entonces, Abel estaba en la línea del árbol de la vida y por eso él es llamado de justo. Como dice, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Mateo 23:35. Y también dice en Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Elohim un sacrificio superior al de Caín. Por eso recibió testimonio de que era justo. Porque Elohim dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Entonces vemos que el camino de la vida siempre nos lleva a un contacto directo con Yahweh y a su aprobación. De esa forma somos declarados justos, ¿sí? Entonces nuestro camino, el camino de la vida, siempre pasa a través de Mashiach, que es el árbol de la vida. En segundo lugar, un segundo ejemplo, vamos a mencionar a Set y a Enosh. No son tan conocidos, no todos los conocen, ¿no es cierto? Y sin embargo están en los primeros capítulos de Bereshit. Set es el tercer hijo de Adán y Jabá, ¿verdad? Que es el que viene en tercer lugar y el que genera la línea positiva. Enoch es su hijo, son la tercera y cuarta generaciones de la humanidad, ¿no es cierto? Después de que se le dio muerte a Abel, la línea de la vida continuó a través de estas generaciones. Por eso fueron levantados, ¿sí? Estas dos generaciones tienen una característica que es muy importante. Empezaron a invocar el nombre del Creador. Y a Shet, a su vez, le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yahweh por su nombre. Bereshit 4:26. O sea, no solo oraron, sino que invocaron el nombre de Yahweh. Si leemos el texto original del hebreo, veremos que la palabra invocar significa gritar, clamar, y no solamente orar hablando, ¿sí? Aunque todos los creyentes mayormente oran, muy pocos oran invocando, la mayoría ora calladamente, inclusive ora en completo silencio, pensando, ¿no es cierto? No obstante, la tercera y la cuarta generación de la humanidad aprendieron que para tocar el Elohim necesitaban clamar a él a gran voz e invocarlo. No pensemos que Elohim no es sordo, no necesitamos gritarle, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Ese tipo de excusas que solemos colocar, porque el propio Yahshua también oró de esta manera. El Mashiach, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, y él lo oyó por su devoción. Hebreos 5:7. De manera que en la época de Set y de Enosh, los hombres aprendieron a orar a Elohim invocándolo. Esta fue un paso, ¿no?, de la humanidad. Nosotros vemos cómo todo va creciendo. Este fue un paso de crecimiento que es bastante importante. Si nosotros invocamos a Yahweh, vamos a descubrir que esto hace una gran diferencia. Es una gran diferencia con respecto a una oración silenciosa simplemente. El apóstol Shaul dijo que Yahweh es rico para con todos los que lo invocan en Romanos 10:12. Así que si queremos disfrutar de las riquezas de Yahweh, tenemos que invocar su nombre.
Aunque vemos que esto comenzó bien, bien al principio, ¿no es cierto?, de Bereshit, en la tercera y cuarta generación de la humanidad comenzaron a invocar el nombre. Vemos que esta costumbre se perdió bastante a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Hoy en día muchos creyentes no la tienen en consideración y hasta les parece algo incorrecto, pero como ya vemos, el propio Mashiach también la practicaba. Ahora, otros también, por el contrario, creen que por mucho gritar se consiguen muchas cosas, y ese tampoco es el caso. No se trata de hacer barullo, sino de clamar desde el Ruach, que es una cosa muy diferente a gritar y hacer ruido y nada más. Entonces, el nombre, invocar a Yahweh, requiere clamar en el Ruach. Todo lo que se haga desde el alma, no, que no se haga desde el Ruach, no va a ser más que ruido. El tercer ejemplo que vamos a tocar es el de Hanoch, ¿no es cierto? Enoch. La vida de Hanoch se caracteriza por un hecho bastante importante también, y vemos un paso más que da la humanidad corporativa. Él caminaba con Elohim. Después del nacimiento de Matusalén, Hanoch caminó con Elohim por 300 años. Hanoch caminó con Elohim, entonces dejó de ser porque Elohim se lo llevó. En Bereshit 5, 22 y 24. Aquí en las escrituras no se nos relatan que él actuara para Elohim, que hiciera grandes cosas, ni nada en especial, sino que caminó con Elohim. Esa fue el punto más importante que Elohim consideró. Y resulta muy significativo también, porque cuando nosotros queremos caminar, pasear con una persona, andar con una persona, compartir el camino, ¿no es cierto? Eso es caminar en el sentido bíblico, no se trata solamente de un simple paseo, se trata de un modo de vida, ¿no es cierto? Una cosa un poco más que un paseo. Cuando queremos realmente hacer esto con una persona, necesitamos amarla, de verdad. Vemos entonces que Hanoch amaba el simple hecho de estar en la presencia de Elohim. Yeshua reprendió a la asamblea de creyentes en Éfeso porque ellos hacían muchas cosas para Elohim, pero habían perdido su primer amor. ¿Recuerdan? Él no quiere ver buenas obras sin amor. Él desea ver nuestro amor para con Elohim. Y entonces, que vengan las obras, porque saldrán desde el Ruach, no saldrán desde el alma. Vamos a poner el ejemplo de una esposa que hace muchas cosas buenas para su marido, pero nunca está en la presencia del marido. Entonces el marido va a decir, no quiero que estés ocupada haciendo tantas cosas para mí, quiero verte, ¿no es cierto? Quiero que estés conmigo todo el tiempo. De la misma manera, Yahweh no quiere que nos estemos ocupando de cosas, de hacer cosas, esto y lo otro y lo más aquí, sino que quiere que estemos en su presencia. Eso es mantenernos en la línea de la vida y caminar con Elohim. El cuarto ejemplo es Noé, ¿no es cierto? Que también siguió los pasos de Hanoch y también él se dice que caminó con Elohim. Esta es la descendencia de Noah. Noah fue un hombre recto, fue intachable en su época. Noah caminó con Elohim. Bereshit 6:9. En realidad, él anduvo con Elohim más de los 300 años que anduvo Hanoch, pero resulta que Yahweh tenía otro propósito para la vida de Noah, ¿verdad? Por haber caminado y andado en los caminos de Yahweh, él recibió una visión de lo que Elohim quería hacer en esa era, ¿verdad? Él recibió la visión del arca, mediante la cual los 8 miembros de su familia
fueron salvos, ¿no es cierto? Así que, como Noah, nosotros no deberíamos actuar conforme a nuestro concepto, sino que todo lo que hacemos y todo nuestro trabajo, toda nuestra labor, debe concordar con la visión que recibimos al andar con Mashiach. El andar diariamente con Mashiach nos mostrará sus deseos, su voluntad. Esa es la forma en la que muchos preguntan, ¿cómo sé cuál es la voluntad de nosotros no sabemos acerca de los deseos de nuestro novio, de nuestro marido o esposa, hasta que tenemos una buena convivencia con ellos, ¿no es cierto? Con el pasar de los años más nos vamos conociendo. Es exactamente lo mismo con el Padre, ¿no es cierto? Con Mashiach. Nosotros necesitamos caminar todo el tiempo, necesitamos convivir, necesitamos estar constantemente en este camino de vida, ¿sí? Entonces Noah disfrutó a Elohim andando con él. El quinto ejemplo es Abraham. Abraham estaba en Ur de Caldea, ¿verdad? Y entonces el Elohim de la gloria se le aparece y le dice, el Elohim de la gloria se le apareció a Abraham, nuestro padre en Mesopotamia, antes que se estableciera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tus parientes y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Esto está en Hechos 7:2. Bereshit entonces nos revela que Yahweh se apareció a Abraham varias veces más también, ¿no es cierto? En varios otros capítulos. Y lo disciplinó también por muchos años, lo cual lo capacitó para que viviera por la fe en Elohim. ¿Sí? La experiencia de Abraham se parece a una batería, ¿no es cierto?, que opera muy bien después de que ha sido cargada, pero que necesita ser recargada cada cierto tiempo, ¿verdad? Resulta interesante estudiar la historia de Abraham según las apariciones de Elohim. Él llama a Abraham a salir de Ur, de Caldea, y le muestra el camino apareciéndose a él repetidas veces y repitiendo la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, ¿no es cierto? Repitiendo todas esas promesas y reafirmando su presencia constante, ¿no es cierto? Como ya dijimos antes, cuando Elohim llamó a Abraham a salir de Ur, no le dio ni mapa ni instrucciones, porque la idea era que Abraham anduviera conforme a las apariciones de Yahweh, ¿no es cierto? ¿No? Sí, de acuerdo a una guía previamente establecida. Si las apariciones de Elohim se producían en una cierta dirección, Abraham simplemente se movía en esa dirección. Nosotros debemos aprender también a imitar este tipo de conductas, a prestar atención a cuanto más andamos, caminamos con Él y más lo incorporamos en nuestro interior, más nos conocemos, más sabemos sus intenciones, más conocemos su voluntad, más conocemos en el instante, sabemos antes, ¿no es cierto?, de que las cosas sean manifestadas acerca de lo que Él desea. Y entonces vamos a poder reaccionar de la forma en que Abraham lo hacía, o sea, Yahweh pide ir para allá, nosotros vamos para allá, ¿sí? Entonces, de esta manera fue que Abraham disfrutó de las riquezas de Elohim. Además de experimentar las apariciones de Elohim, también Abraham invocaba el nombre de Yahweh. Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel y montó su carpa con Betel al oeste y Ai al este. Y allí edificó un altar a Yahweh e invocó a Yahweh por nombre. Bereshit 12, 7, 8. Isaac, el hijo de Abraham, y Jacob, que fue su nieto, ¿verdad? También invocaban el nombre de Yahweh. O sea, todas estas cosas vemos que fueron siendo transmitidas de generación en generación, de padres a hijos,
¿no es cierto? Eso es muy importante porque es algo que los creyentes, sobre todo en la actualidad, han perdido la transmisión, transmitir la creencia y la buena creencia a sus hijos, ¿no es cierto?, a sus descendientes. Eh, el sistema escolar al cual nos ha acostumbrado el sistema ha influenciado tanto nuestras cabezas que nos hemos terminado considerando inútiles, y por no hablar también de que los seminarios no nos dejan ser grandes cosas en las iglesias, ¿no es cierto?, sino tener que estar siempre escuchando lo que dice otro. Entonces, en ese sentido nos han dejado hacia atrás en este caminar y no nos permiten tener un camino de vida verdadero, ¿no es cierto? Y eso se refleja también en cuanto a que no conseguimos transmitir correctamente el camino de vida a las generaciones que nos siguen. Entonces, ellos, en este caso, ellos sí lo recibían, ¿no es cierto? Sí lo transmitían a sus hijos. Elohim, entonces, también fue llamado el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Eso significa que Yahweh es el Elohim de su pueblo, ¿sí?, de su pueblo como un todo, el cual vive delante de la presencia de Elohim e invoca su nombre. Mientras Abraham vivía delante de la presencia de Elohim e invocaba el nombre de Yahweh, lo disfrutaba él como árbol de la vida, porque al estar alimentándose constantemente está disfrutando de él como árbol de la vida, ¿verdad? En Bereshit 18 nos dice que Elohim se apareció a Abraham mientras estaba sentado a la entrada de la tienda, recuerdan, y permaneció con él como por mediodía y llegó a comer con él, ¿no es cierto? Entonces, las escrituras dicen que por este motivo Abraham fue llamado amigo de Elohim. Se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. Esto está en el libro de Santiago 2:23. Entonces, en ese capítulo de Bereshit, Elohim y Abraham conversaron y comieron juntos como amigos, ¿sí? Ahora bien, en Hitgalut 3:20, Yahshua toca la puerta. Si alguien oye su voz y abre la puerta, el Mashiach entra en él y come con él. Día tras día podemos tener un banquete con Mashiach, ¿sí? Con el Mashiach en nuestro interior. Nosotros no necesitamos esperar a que Él se aparezca a la puerta de nuestra tienda, a la puerta de nuestra casa. Él viene todos los días, Él está en nuestro interior. Abraham cenó con Mashiach durante aproximadamente mediodía, pero nosotros podemos tener un banquete continuo. Nosotros podemos, sino que debemos. Entonces podemos encontrarnos con él al desayuno, al almuerzo, a la cena, entre medio, todo el tiempo podemos encontrarnos, porque la alimentación que recibimos es espiritual, ¿verdad? Entonces nunca nos llena, por así decir. Nuestra porción es mucho más elevada y mucho más rica que la que pudo disfrutar Abraham, porque, bueno, la dispensación en la que estamos, en la época en la que estamos, es completamente diferente. Como mencionamos, los siguientes ejemplos son justamente Isaac y Jacob. Isaac, como hijo de Abraham, se relacionó con Elohim de la misma manera que su padre. Fue prácticamente lo mismo, ¿no? Él también vivió en la presencia de Elohim e invocó el nombre de Yahweh. Esa noche Yahweh se le apareció y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo y te bendeciré y aumentaré tu linaje por amor a mi servidor Abraham. Así que edificó allí un altar e invocó a Yahweh por nombre. ¿Sí? Entonces, esto está en Bereshit 26, 24, 25. Él no solo heredó las bendiciones de su padre, sino también su manera de disfrutar de Elohim. Y también la transmitió a Jacob, que es la tercera generación de este linaje, ¿no es cierto? Él fue finalmente guiado por Elohim a no vivir por su propio camino, que era un camino de suplantación, como sabemos, sino por el mismo camino que siguieron su abuelo y su padre, que consistía en relacionarse con Elohim. Después de ser disciplinado por Mashiach durante un tiempo considerable,
Él aprendió a vivir en la presencia de Elohim e invocar el nombre de Elohim, como se menciona en Bereshit 35, por ejemplo. Para él, este no fue solamente un método que hubiera heredado, no un método, una regla, un ritual, algo que repetir, sino un camino de vida, y se nota perfectamente en el cambio de Jacob en sus últimos años, sobre todo cuando su nombre es cambiado, ¿no es cierto? ¿Por qué es cambiado su nombre? Porque él tiene un nuevo nacimiento, él nace de lo alto. Finalmente había muerto aquel viejo suplantador y es reemplazado por Israel, que sería el padre de las tribus, ¿verdad? Un ejemplo que más que vamos a mencionar es el de Moshe. Moshe nació cuando los israelitas estaban bajo la persecución de los egipcios, ¿no es cierto?, bajo el control de los egipcios. Elohim lo puso soberanamente en el palacio de Faraón y fue criado como miembro de la familia real, como hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Moshe se enteró de los sufrimientos que infligían los egipcios a su pueblo. Probablemente se lo haya dicho su propia madre, que fue su nodriza, ¿verdad? Probablemente le haya venido por ese lado la información. Indudablemente estos informes despertaron el corazón de Moshe. Es probable que él haya pensado para sí mismo, los egipcios han perseguido a mi pueblo, han matado a nuestros niños, debo hacer algo para ayudar a mi pueblo, ya que estoy en una posición especial, ya que Yahweh me colocó en esa posición, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, tengo la suerte, probablemente haya pensado en ese momento, de estar en un lugar correcto. Pero aunque Moshe tenía buenas intenciones, eran intenciones del conocimiento. Por ese motivo, el resultado de sus acciones inmediatas fueron la muerte. Como dice, algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un mitzrita golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró alrededor y al ver que no había nadie por allí, derribó al mitzrita y lo escondió en la arena. Esto está en Shemot 2. Este caso es el mismo de muchos creyentes en la actualidad, ¿verdad? Muchos tienen buen corazón, buenas intenciones, tienen deseos, buenos deseos, por así decir, son buenos, a nuestros ojos son buenos, ¿sí? Son despertados y quieren hacer algo por Elohim, quieren demostrar su agradecimiento, demostrar su felicidad, quieren hacer algo, ¿no es cierto? Sin embargo, Moshe actuó a su manera y con su propia fuerza, eso fue bastante claro. Esto dio por resultado el fracaso y la muerte, ¿sí? Bien claro. Y él quedó terriblemente desilusionado, además. Finalmente se dio cuenta de que no podía hacer nada, estaba desanimado hasta tal punto que desistió de todo, porque inclusive el hecho llegó a oídos de Faraón y él fue perseguido por lo que había cometido. No fue tratado como un príncipe, sino que fue tratado como que iba a ser eliminado, ¿verdad? Entonces él escapó. Esa fue su reacción, ¿no es cierto? O sea, fue más o menos como si él hubiera dicho, todo el interés de mi corazón estaba en mi pueblo, pero Elohim no me ayudó. Elohim no valoró mis esfuerzos, ¿sí? Ya que Elohim no está conmigo, me voy a olvidar de esta situación y me voy. Me voy al desierto, me voy a cualquier lado, voy a salir de acá. Esta es la situación de muchos creyentes que intentan hacer cosas en sus fuerzas, en sus almas, dentro de la línea del conocimiento y no en la línea del Ruach, ¿verdad? Y inevitablemente llega el fracaso. Aunque él se hubiera preocupado realmente por el bienestar de los hijos de Israel, quedó desilusionado y se fue al desierto, donde llegó a ser un pastor de ovejas, ¿verdad? Como ya sabemos. Entonces, el hombre que había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabras y en obras, como dice Hechos en el capítulo 7, ahora era un pequeño pastor en el desierto y se sentía
un hombre vencido y rechazado, ¿sí? Él aprendió a abandonar su propio conocimiento de esta manera, su propio camino, su propia energía y sus propias actividades. Un día entonces, cuando él estaba aún desilusionado, Yahweh vino y se le apareció en la visión de una zarza, ¿no es cierto?, que ardía sin consumirse. Moshe se sorprendió y se aproximó y entonces comenzó a vivir, como lo hicieron sus antepasados, en la presencia de Yahweh. Él dejó de actuar por sí mismo. De ahí en adelante fue uno con Elohim. Para dirigir a los israelitas en su viaje, Yahweh le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto demuestra que Moshe conocía la necesidad de operar para el Altísimo en su presencia. Él actuaba en la presencia de Yahweh. Eso le llevó más de 80 años de aprendizaje y bastante disciplina. Después de que Moshe hubo sacado de Mitzrayim, Egipto, a los hijos de Israel, Elohim lo llamó a la cima del monte, donde permaneció 40 días, recuerda. Mientras estaba ahí, fue totalmente inundado con la gloria Kabod de Elohim. Mientras bajaba por la ladera del monte, la gloria de Elohim resplandecía en su rostro, lo dice en Shemot 34. En esa cima, Moshe experimentó el pleno disfrute de Elohim como el árbol de la vida y por eso recibió vida en plenitud. Moshe tenía 120 años de edad cuando murió. Sus ojos no estaban oscurecidos ni su vigor menguado. Relata Deuteronomio 34. Moshe, igual que otros, recibió también una visión del edificio de Elohim, ¿no es cierto?, de los deseos y la voluntad de Elohim. Mientras se encontraba en la gloria del monte, Elohim le dio un modelo detallado de su morada sobre la tierra. Si somos uno con Elohim, mientras ministramos y trabajamos para Él, nuestra obra no será un trabajo, será un disfrute, y Él nos mostrará sus planos. El octavo ejemplo que vamos a ver es los hijos de Israel. Durante 40 años, los hijos de Israel anduvieron en la presencia de Yahweh. A pesar de lo que podemos creer, ellos estuvieron siendo disciplinados durante esos 40 años. Tenían la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Los israelitas no viajaban conforme a sus opiniones, sino que simplemente seguían la columna. Ellos aprendieron a lo largo de estos 40 años a obedecer completamente los movimientos de Yahweh. En el día la columna era semejante a una nube y por la noche era semejante a un fuego, ¿verdad? Entonces durante el día Elohim hacía sombra al pueblo y los protegía del calor del sol. Perdón. Durante la noche él daba la luz que iluminaba el camino cuando tenían que estar avanzando, ¿no es cierto? Por lo tanto, durante los 40 años que los hijos de Israel vagaron por el desierto, disfrutaron de la presencia de Elohim. A pesar de que fueron castigados por su rebeldía, nunca les faltó nada mientras Elohim esperaba pacientemente a que esa generación desapareciera de muerte natural, al tiempo que disciplinaba a sus hijos. Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de los labios de Yahweh. Tu ropa no se te gastó encima, ni se te hincharon los pies en estos 40 años. Ten en mente que Yahweh, tu Elohim, te disciplina tal como un hombre disciplina a su hijo. Devarim 8:3-5. Ellos comieron del maná, que era la sombra del pan del cielo, Mashiach, ¿verdad? Ellos lo comieron día tras día, lo cual indica que disfrutaron de Elohim como el árbol de la vida, como alimento, como nutrición. De modo que aún en el desierto vemos la línea del árbol de la vida. A pesar de que nuestro concepto, de que nosotros tenemos un concepto negativo acerca de los hijos de Israel en el desierto,
vemos que ellos experimentaron el árbol de la vida y que disfrutaron de Elohim día tras día. Esto también debe ser aprendido como lo aprendió la generación que sí entró en la tierra prometida, pero debe ser aprendido de manera a aplicarlo de forma constante a nuestras vidas, ¿sí? Y no olvidarnos una vez que entremos en la tierra, que es lo que sucedió lamentablemente también con muchos de los hijos de esta generación. El noveno ejemplo que vamos a ver es Yahushua, ¿verdad? Josué. Cuando Elohim llamó a Yahushua, lo alentó y le aseguró que estaría con él del mismo modo que había estado con Moshe. El Mashiach exhortó a Yahushua a ser fuerte y valiente, pues él iba a estar acompañándolo por cualquier lugar, por donde quiera que fuese, que era el camino que él iba a indicarle. Yahushua era una persona que disfrutaba Elohim, como vemos. Yahweh le hablaba a Moshe cara a cara, como un hombre le habla a otro. Y luego él regresaba a su campamento, pero su asistente, Yahoshua, el hijo de un joven, no se retiraba de la carpa. Él disfrutaba de estar en la presencia de Yahweh, disfrutaba de estar ahí. Él no quería alejarse de su presencia. Por eso fue elegido finalmente como el sucesor de Moshe, ¿verdad? Entonces, mientras disfrutamos de la presencia de Elohim, podemos hacer como Yahoshua y no retirarnos del Ohel Moed, del tabernáculo de reunión, ¿no es cierto? Hoy en día Elohim está dentro de nosotros, Él está con nosotros todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros, como Yahoshua, podemos optar por no salir de su presencia y vivir y andar en su presencia, vivir y andar por nuestro ruaj y no por nuestras almas, no por el árbol del conocimiento. Podemos optar cada vez que tenemos un mal pensamiento, un resbalón, una tendencia a empezar a pensar, a empezar a analizar las cosas desde nuestra costumbre de siempre, el árbol del conocimiento, pararnos en seco y volver a colocarnos en su presencia y disfrutar de su presencia desde nuestro lugar. El décimo ejemplo es Gideón. La característica más sobresaliente de Gideón era que él libraba las batallas en la presencia de Elohim. El mensajero de Yahweh se le apareció y le dijo: Yahweh está contigo, valiente guerrero. Yahweh respondió: yo estaré contigo y tú derrotarás a Midian como a un solo hombre. ¿Sí? Esto está en Jueces 6, 12 y 16. Él no solo vivía, andaba y actuaba en la presencia de Yahweh, sino que luchaba junto con la presencia de Yahweh. ¿Sí? Él también fue un guerrero. Todos nosotros debemos ser así también, porque nosotros también somos llamados a ser guerreros, ¿verdad? En cierto sentido, nuestra vida cotidiana es un andar, en otro sentido es un trabajo, y en otro sentido también es una lucha. Entonces, debemos estar en la presencia de Yahweh al andar, al actuar y al luchar. No podemos actuar en el sistema, pasear por el mundo y dedicar unos minutos de oración o estudios esporádicos a Yahweh, no. Nosotros debemos hacer todas las cosas para Yahweh en su presencia, no en el sistema. Todo nuestro tiempo debe ser dedicado a su modo de vida por completo, porque eso es lo que nos dará vida. El resto es muerte. Por más que podamos seguir caminando y nos parezca que estamos vivos, no lo estamos. Entonces, no podemos dejar de lado ninguno de estos ámbitos. Como vemos a lo largo de todos los ejemplos que vengo mencionando, todas estas personas no dejaron nada de lado. Sí, es cierto, no vivían en un sistema tan opresor como el que nosotros nos encontramos. Sin embargo, eso no nos va a servir como excusa, ¿sí? No seremos disculpados por eso, ¿sí? Y sí por lo que hagamos para salir del sistema y mantenernos lo más posible en la presencia de Yahweh. Muchas veces utilizamos nuestro tiempo libre para mirar televisión, para, no sé, perder el tiempo en cosas que llamamos distracciones porque estamos acostumbrados
a tomar ese tipo de actividades como algo secundario, sin mayor importancia o sin mayores consecuencias. Sin embargo, eso nos está simple y sencillamente robando tiempo de estar en la presencia con Elohim, ¿sí? Entonces, hagamos todas las cosas en la presencia de Elohim y veremos cómo no necesitamos tomarnos momentos de ocio o determinadas cosas, ¿no es cierto?, que son las actividades que el mundo propone para satisfacer las necesidades que los hombres no salvos tienen, ¿no es cierto? El siguiente ejemplo es Samuel, ¿no es cierto? Fue otra persona también sumamente admirable, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, un hombre que oraba continuamente por los hijos de Elohim. Las escrituras relatan que Shemuel dijo al pueblo que él no pecaría contra Yahweh dejando de orar por ellos. Esto está en Shemuel Aleph 12:23. Cuando él supo que el rey Saúl había ofendido a Elohim, se entristeció y lloró delante de Yahweh toda una noche. Por consiguiente, las escrituras se refieren a Shemuel como un hombre que invocaba a Yahweh. Moshe y Aarón estuvieron entre tus sacerdotes, y Shemuel entre los que invocaron su nombre. Estos invocaban a Yahweh y él les respondía. Dice Salmos 99:6. Era un hombre entonces que permanecía en la presencia de Elohim. Y es el propio Creador quien afirma esto. Yahweh me dijo, aunque Moshe y Shemuel intercedieran conmigo, no me conseguirían para este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan, dice a Jeremías, ¿no es cierto? O sea, él los considera como ejemplos de personas que podrían haber intercedido por algún tercero, ¿verdad? Todo esto nos revela que Shemuel era una persona que oraba continuamente, que invocaba el nombre de Yahweh, que permanecía en la presencia de Elohim de forma constante. Al permanecer en su presencia, al invocar el nombre de Yahweh, él disfrutaba de Mashiach porque participaba de él como el árbol de la vida, ¿verdad? Siguiente ejemplo es David. David era un hombre que sabemos que confiaba en Elohim, que recurría a él, como está mencionado en tantos pasuquín, ¿no es cierto? Y continuó Yahweh, quien me salvó del león y del oso, me salvará también de este pelistino. Shaul le dijo a David, pues ve y que Yahweh esté contigo. David le respondió al filistino, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de las filas de Israel, a quien tú has desafiado. David estaba en gran peligro porque las tropas amenazaban con apedrearlo, pero todas las tropas estaban amargadas por causa de sus hijos y sus hijas. Pero David buscó fuerzas en Yahweh, su Elohim. Entonces, vemos que la relación de David con Yahweh es una de las más hermosas y más importantes que vemos a lo largo de las escrituras, ¿no es cierto? Por algo es una figura muy importante que vamos a ver más adelante y más en profundidad, porque es el representante, es la sombra de Mashiach, ¿no es cierto? Como rey. El secreto de la vida de David consistía en que él deseaba morar continuamente en la casa de Elohim y contemplar su hermosura. Como dice, solo una cosa le he pedido a Yahweh y esto es lo que buscaré. Vivir en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para admirar la hermosura de Yahweh y para frecuentar su templo. Mi corazón me ha dicho de tu parte, busca mi presencia y yo, Yahweh, tu presencia buscaré. Espera en Yahweh, sé fuerte y ten valor. Sí, espera en Yahweh. Estos son partes del Salmo 27. Esto significa que él disfrutaba entonces profundamente de la presencia de Elohim. Además, disfrutaba Elohim como la grosura y como el torrente de sus delicias también, como alimento y como bebida. Como dice, cuán precioso es tu amor, oh Elohim. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas, se sacian completamente de la rica abundancia de tu casa.
les das a beber de tus refrescantes manantiales, porque contigo está la fuente de la vida. Por tu luz vemos la luz. Concede tu amor a tus devotos y tu beneficencia a los rectos de corazón. David dijo, contigo está el manantial de la vida. Esto demuestra que aún en aquellos tiempos David disfrutaba de la vida de Elohim como el árbol de la vida, como el río de la vida que fluía en su interior. Este disfrute hizo que él se convirtiera en el gran rey que fue entre los hijos de Israel, ¿verdad? Por eso el propio Yahweh dio testimonio de él diciendo, después de quitarlo a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Yisai, un hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Es maravilloso que el propio Yahweh coloque a algunos de sus servidores como ejemplos para otros. Y es fantástico, es increíble que diga de uno que es un hombre conforme a su corazón. Nosotros debemos esforzarnos para vivir en su presencia, alimentarnos de él, estar constantemente con él para poder llegar a ser llamados de la misma forma, hombres o mujeres conforme al corazón de Yahweh, ¿verdad? El siguiente ejemplo es Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel. No obstante, la mayoría de los creyentes solo sienten curiosidad en cuanto a las profecías de Daniel y no le prestan demasiada atención a su historia personal. Ellos decían saber acerca de la imagen, de las bestias, de la estatua y todas esas cosas, ¿no es cierto? No digo que no sean temas interesantes, realmente yo también he pasado mucho tiempo estudiando acerca de estas cosas, pero realmente el libro de Daniel contiene valores mucho más importantes, ¿no es cierto? Contiene una persona que estaba constantemente en la presencia de Yahweh, aún estando en medio del trono de Hasatán, porque él estaba en un sistema tan satánico como en el que nosotros nos encontramos hoy, y estaba tan presionado como nosotros podemos llegar a estarlo. Sin embargo, vemos varios ejemplos en los que nos dicen que él no se dejó manejar por esas cosas. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Por eso le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Elohim le concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los eunucos. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, un documento que lo podía llegar a condenar a muerte, si adoraba a su propio Elohim en vez de adorar a una estatua, entró en su casa y con las ventanas de su habitación abiertas hacia el Yarushalayim, se hincaba de rodillas 3 veces por día y oraba y daba gracias a su Elahá, como no solía hacer antes. O sea, no dejó de hacer las mismas cosas, aún sabiendo que su vida corría peligro. Después dice, entonces volví en mi rostro a Yahweh Elohim, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, luto y ceniza. Oré a Yahweh Elohim e hice confesión diciendo, por favor, Yahweh, Jael grande y temible, que guarda la alianza y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos la relación que él tenía con Yahweh, ¿no es cierto? En todas las escrituras, en todo el libro de Daniel, nosotros no vemos nada que haya cometido de malo. No estoy diciendo que haya sido absolutamente perfecto, era un ser humano igual que todos. Y sin embargo, Yahweh no quiso que se recordaran sus errores, si es que los que haya tenido, ¿verdad? Y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu mente a entender y a humillarte en presencia de tu Elohim. Yo he venido a causa de tus palabras. Entonces, Daniel
6 nos enseña que él era una persona muy preeminente entre los gobernadores y los príncipes en el reino de Darío, ¿sí? Los demás gobernadores y príncipes le tenían mucha envidia y planearon intrigas en su contra y trataron de destruirlo, ¿verdad? Cuando Daniel se enteró de esto, acudió a Yahweh y oró. La meta de la conspiración de 120 gobernadores que está relatada en ese capítulo consistía en hacer tambalear la relación que tenía Daniel con Elohim. No obstante, Daniel abrió sus ventanas hacia Jerusalén y continuó orando 3 veces por día de la misma manera en que lo venía haciendo antes. ¿Sí? Por todas estas cosas le fueron dadas tantas visiones, ¿no es cierto? Fue considerado uno de los hombres más sabios y más entendidos, y sobre todo más sabios en sueños y visiones. Él recibió la visión, él entendió a través de las profecías de Jeremías, que el periodo de exilio sería de 70 años y que el cautiverio iba a terminar. Por ese motivo comenzó a orar, ¿sí? Luego recibió otra visión y oró sin detenerse 3 semanas hasta que recibió una respuesta. La vida de oración de Daniel procedía de una vida completamente kadosh, de una vida completamente en la presencia de Yahweh. Cuando una persona consigue estar 3 veces al día en la presencia de Yahweh, a pesar de sus grandes responsabilidades políticas, porque él fue jefe de los sabios, ¿sí? Para varios reyes, él estuvo trabajando para 3 reyes diferentes, porque su sabiduría lo colocó siempre en el lugar más alto, no porque él buscara eso como medio de vida o nada. De hecho, él normalmente rechazó todos los regalos que pretendían ofrecerle. Él llevaba una vida kadosh dentro de la tierra pagana de Babel, de Babilonia. Nosotros podemos decir lo mismo de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, en este sistema. Por ejemplo, vemos cómo se negó a participar de la comida del rey, la cual era ofrecida a los ídolos y luego utilizada para alimentar al rey y a su gente, ¿verdad? Él rechazó esa comida y continuó disfrutando de Elohim, y Elohim le concedió que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los eunucos, que apoyó su pedido, ¿verdad? Entonces, ya que cuando uno desea realmente de andar en la presencia de Yahweh, Él reconocerá nuestros esfuerzos, porque Él sabe dónde estamos, Él sabe las persecuciones que tenemos, Él sabe los tropiezos que coloca el enemigo, cómo nos desalienta una vez tras otra, cómo todas las cosas que hace una y otra vez, todo el tiempo, para que nos desanimemos, para que dejemos las cosas, para que no hagamos más, para que durmamos hasta más tarde, para que esto y para que lo otro, para que no andemos en su presencia. Pero nosotros lo que necesitamos es justamente seguir el ejemplo de Daniel, rechazar la comida y los regalos de los ídolos, rechazar los grandes cargos y colocar a Yahweh por encima de todas las cosas, negarse a adorar a los ídolos, que fue otra de las cosas que sufrieron estos creyentes, ¿no es cierto? Y los creyentes de hoy creen que esto de negarse a adorar ídolos es solamente comparable con, no sé, con una situación en la cual sean obligados a rechazar a Yahweh públicamente o a, que no sé, que los musulmanes les vayan a cortar la cabeza o algo parecido, ¿sí? O que los chinos los traten mal y traten de matarlos. En ese tipo de persecuciones piensan y nada más. Sin embargo, adorar a los ídolos es una cosa mucho más cotidiana de lo que la mayoría cree. Adoramos a los ídolos, prácticamente todo a nuestro alrededor, de forma que muchas veces no comprendemos.
a medida que vamos despertando, vamos eliminando todas esas cosas, ¿verdad? Pero de eso se trata justamente, preferir ir eliminando las cosas del sistema, ir sacándolas y dejándolas de lado para poder continuar y mantenernos en su presencia durante la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es andar en su presencia, andar en su camino, alimentarnos de él y caminar con Elohim, ¿verdad? Siguiente ejemplo es Yeshua. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la primera persona en la línea de vida, en el Brit Hadashah, es sin duda alguna el propio Mashiach, ¿verdad? Él no solo disfrutaba del árbol de la vida, sino que él mismo era el árbol de la vida. Aunque cuando vino y encarnó, no vino como Elohim, ¿verdad? Él no vivió conforme al árbol del conocimiento ni al aprendizaje. Por eso los hombres se sorprendían de su sabiduría, porque no había ido a seminarios o a sinagogas a aprender con hombres, y todo lo que sabía se lo enseñaba al propio Ruach, como dice. Sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Esto está en Lucas, capítulo 2. Descendió a Kefarnahum, un pueblo de Galil, donde acostumbraba enseñar en Shabbat. Ellos estaban asombrados por la manera que enseñaba, porque tenía el tono de autoridad. Entonces, él vivía, andaba conforme al Padre que obraba dentro de él, con total y absoluta libertad, derecho y voluntad, ¿no es cierto? De una forma perfecta, sabemos que él fue perfecto. Él dijo que venía del Padre y que vivía por el Padre, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come también vivirá por mí. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos alimentamos de Mashiach, sin duda alguna, él cumplirá las promesas que él mismo está realizando en el Berit Hadashah. Él hacía las obras por medio del Ruach HaKodesh que habitaba en él, porque cuando estuvo en la tierra, él actuó como hombre y no como Elohim, ¿sí? Entonces, él hacía las cosas por medio del Ruach HaKodesh como en su Ruach, como cualquier ser humano debería poder hacerlo. Claro, él no tenía... Obviamente sabemos que no tenía el lado satánico dentro de su naturaleza. Nosotros vamos a estar así cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos. Sin embargo, nosotros aún así teniendo nuestros viejos cuerpos con nosotros, sabemos que debemos someter al madero y andar en el Ruach. Entonces, nos toca seguir sus obras, ¿no es cierto? Y no seguir nuestras inclinaciones naturales. Los siguientes son los creyentes del Berit Hadashah, ¿no es cierto? Un poco en general, porque no están, a pesar de que se nombran, de que se mencionan a muchos, el Berit Hadashah es un libro que no ha terminado. Ha sido, no se han sumado escritos porque es imposible agregar a lo de todas las épocas, ¿no es cierto? Y sin embargo, su libro continúa siendo escrito hoy y nosotros mismos somos las partes de ese libro, ¿no es cierto? Entonces nosotros, los creyentes del nuevo pacto, tenemos un destino, que es permanecer en Mashiach, ¿no es cierto? Y permitir que Él habite en nosotros para que demos frutos y no seamos estériles. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa, dice Yahanan 15:5, perdón. Eso significa que disfrutamos a Mashiach, ¿verdad? Que Yeshua nos dijo que debemos comerlo, debemos alimentarnos de él, y que todo aquel que lo coma vivirá por él, como acabamos de ver antes, ¿no es cierto? Entonces debemos comer a Mashiach porque él es nuestro par de vida, él es nuestro árbol de vida, él es nuestra nutrición, nuestra alimentación, nuestra fuente de vida. El árbol de la vida nos es presentada
como bajo la forma de un alimento, ¿no es cierto? La palabra es comida también, es alimento. Entonces, por eso es que tenemos todas estas cosas siempre repitiéndose, ¿no es cierto? Los conceptos se repiten a pesar de que están siempre bajo diferentes formatos, porque todos están interrelacionados entre sí, provienen de la misma fuente. Eh, él se presentó entonces también como el pan de vida, dijo Yeshua, yo soy el pan que es vida, el que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed. También dijo que su carne era comestible, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por medio del Padre, así también el que me coma a mí vivirá por medio de mí. De modo que este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que los padres comieron. Ellos están muertos, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. O sea que si lo comemos a Él, estaremos comiendo, estaremos disfrutando del mejor maná. El maná fue una sombra de Mashiach mismo. Nosotros vamos a poder tomar este pan de vida como nuestra propia vida y como nuestra provisión de vida constante, porque necesitamos estar constantemente alimentándonos de él para poder continuar viviendo todo el tiempo. Entonces, este es el verdadero disfrute del árbol de la vida. De entre todos los creyentes del nuevo pacto, Shaul es un ejemplo un poco separado, ¿no es cierto? Separado por excelencia, como un hombre que supo vivir realmente a Mashiach. En Gálatas 2:20 dijo que cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Shaul dijo que él mismo había sido clavado en el madero y sepultado, y que era Mashiach el que vivía dentro de él, ¿verdad? Finalmente Mashiach pudo decir, para mí el vivir es Mashiach. Eso es a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Mashiach era su vida y su provisión de vida, porque Shaul disfrutaba a Mashiach como el árbol de la vida. Estas son las formas que nosotros debemos tomar como ejemplos para nosotros mismos, para nuestro día a día, para nuestro andar cotidiano. Finalmente estamos llegando ya casi al final, vamos a hablar de las congregaciones de los Kadoshim, que son la novia. La asamblea de los creyentes es la novia, o sea, todas las asambleas de creyentes conforman la novia, ¿sí? Un conjunto de piedras vivas que están siendo preparadas para la edificación final del cuerpo de Mashiach. La novia no es aún el cuerpo en su totalidad, pero porque aún no ha desposado al novio, por eso no son aún una sola carne, no son aún un único cuerpo, pero ya debe estar preparándose a sí misma. Como dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Ahí no dice que algo nos haya preparado, sino que la novia se preparó a sí misma. Es un esfuerzo que debemos realizar nosotros mismos. La mayoría de los creyentes no se preparan, dejan sus lámparas vacías, viven en sus almas, no hacen nada para la edificación del cuerpo, no les importa la relación con los demás, no les importa si el cuerpo crece o no crece, se importan muy poco con muchísimas cosas, salvo tal vez un poco de la autoedificación, y hasta por ahí nomás, porque en cuanto empieza a doler un poco, no dejan los esfuerzos guardados en un cajón, dejan las cosas para después, ¿verdad? Pero la edificación del cuerpo es la consumación de la novia, esa es la voluntad perfecta del Padre, y a eso nosotros estamos llamados a ir, ¿no es cierto? Bueno, estos creyentes, perdón, siempre están dejando las cosas para después.
para un segundo lugar. Pero nuestro primer mandamiento nos dice que coloquemos a Yahweh en el primer lugar. Él tiene que estar por encima de todas las cosas. Eso incluye nuestras vidas individuales, nuestros problemas económicos, nuestros problemas educativos, familiares, todo el resto de las cosas, que sí, sin duda los tenemos. Nadie dice que no tengamos problemas. Nadie dice que el enemigo no va a venir a trabarnos y a ponernos trabas para complicarnos y que nos desilusionemos y nos apartemos, ¿verdad? Al contrario, todo el tiempo van a surgir problemas uno atrás del otro. Sin embargo, nosotros no podemos estar colocando esas cosas en primer lugar, porque tienen que ser colocadas en un segundo lugar. Por vivir al revés y dedicar los esfuerzos a los asuntos del mundo, la mayor parte de las vírgenes están aún dormidas. Ese es el problema, ¿verdad? Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dice Kefa Aleph 1 del 15 al 16. Como que Fabián nos explica lo que antes era imposible para cualquier hombre, hoy el menor de los creyentes puede alcanzarlo permaneciendo en Yeshua y alimentándose de él. Nosotros hoy podemos ser santos, como Él es santo, porque Él está en nuestro interior capacitándonos y nutriéndonos. No porque nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Todo lo que hacemos debemos hacerlo en Mashiach, a través de Él y alimentándonos de Él. Es imposible que el cuerpo no disfrute de la cabeza. El cuerpo no puede ser separado de la cabeza, porque esa separación significaría la muerte. Y lamentablemente por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto, como dice Shaul en Corintiim Aleph 11:30. La asamblea de creyentes entera es el cuerpo de Mashiach, depende de Mashiach, vive por Mashiach como vida. Él es la cabeza. Los que así no hacen simplemente andan muertos. Y por algo vemos tan poca luz en nuestros días. Tantas disputas entre hermanos, ¿verdad? Tanto caos, tanta confusión, tantas sospechas, tantos miedos, tantas cosas negativas dentro de las denominaciones, entre los creyentes, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la congregación de los Kadoshim puede disfrutar a Mashiach como el árbol de la vida y debe hacerlo. Finalmente, llegamos a la Nueva Jerusalén, que es la consumación de la línea de la vida, ¿no es cierto? Como dijimos, comienza en Bereshit, se desarrolla a lo largo de todas las escrituras y creo que hemos visto bastante acerca del desarrollo, ¿no es cierto? De cómo comenzar a invocar y cómo comenzar a caminar y cómo comenzar a comer y cada vez ir avanzando un poco más y un poco más y un poco más, hasta llegar a la consumación del cuerpo completo, ¿no es cierto? La nueva Jerusalén. Vemos las bodas del Cordero, también aquí, cuando el novio se une con la novia, el padre asegura que quien se une a su esposa es un único cuerpo con ella. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y llegan a ser una sola carne. Esto también lo vamos a ver más en profundidad en otro momento. Para que no quede ninguna duda, también se nos dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto del Mashiach y de la congregación, aclara Shaul, ¿no es cierto? O sea, él se estaba refiriendo a que la unión del esposo con la esposa, del novio con la novia, convirtiéndose en esposo y esposa, que se convierten en una única carne, en un único cuerpo. Esto se refiere también a la unión de la novia con el novio en el final en las bodas del Cordero. En el centro de esta ciudad, que se nos menciona al final de Hitgalut, encontramos entonces, como ya dijimos, el río de la vida que sale del trono de Elohim y del Cordero, y en el cual crece el árbol de la vida que lleva fruto a cada mes, ¿verdad? Nuestro destino y nuestra porción eterna será el disfrute del árbol de la vida y del agua de la vida de forma eterna, ¿sí? Entonces las escrituras, en este sentido,
concluyen con una promesa y con un llamado. La promesa es felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por sus puertas. Y el llamado es, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Por lo tanto, las escrituras terminan con comer y beber, es decir, terminan con disfrutar el Elohim como el árbol de la vida y beberlo como el agua de la vida, esta vez de forma absolutamente plena y completa. Esta es la consumación de la línea de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahora? Preparar a la novia para su boda, obviamente, siempre permaneciendo en la línea del árbol de la vida, a todas horas de nuestro día, en todo momento, y no solo en nuestras actitudes personales, sino entender que nosotros individualmente no somos novia. Nosotros no vamos a llegar allá y yo me caso, no. Nosotros somos un conjunto de creyentes y no podemos mantenernos separados y no podemos actuar de forma individualista. A pesar de que nuestro desarrollo, sin duda alguna, debe tener un punto individual y que nosotros debemos actuar de forma individual y crecer individualmente, ese crecimiento debe estar siempre focalizado en el avance corporativo, porque esa es la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Ese es el deseo de él, que la novia sea formada para que el novio pueda desposarla. Entonces, voy a dar un pequeño párrafo más, voy a mostrarles acerca justamente de este tema de las bodas, de la novia y del cordero, no porque voy a profundizar en este momento acerca del tema, sino simple y sencillamente porque resulta interesante el hecho de que las bodas hebreas no son exactamente como las nuestras occidentales, entonces contienen elementos un tanto diferentes. Nosotros que venimos del mundo occidental y que no tenemos esa raíz hebrea, a veces nos perdemos de ciertas riquezas, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco acerca de lo que se sabe, que no crean, no es tanto así, porque no existen registros de la vida cotidiana, tanto así, pero sí existen algunas cosas que nos pueden ayudar. En una boda hebrea, el pretendiente solía acudir a la casa del padre de la novia llevando una gran suma de dinero, un contrato de esponsales, ¿no es cierto?, llamado Shitre Rusin, redactado por las autoridades y que era pagado por el propio novio, y un pellejo de vino, ¿no?, un odre de vino. En nuestro caso, Mashiach trajo el precio más elevado, su sangre, ¿verdad? Y el contrato es el nuevo pacto. Entonces el pretendiente discutía con el padre de la chica y con los hermanos mayores el precio acordado para poder desposar a la hija. Si finalmente el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino, ¿verdad? Y se invitaba a la hija a pasar. Si la hija accedía y raras veces se oponía a un acuerdo que el padre hubiera ya decidido previamente, entonces había un acuerdo, ¿no es cierto? Y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esponsales bebiendo de la misma copa de vino, ¿verdad? Mientras se pronunciaba una bendición. Cuando los creyentes acceden y aceptan al pretendiente Mashiach, nosotros bebemos de su copa y aceptamos ser sepultados en su muerte y ser resucitados en su resurrección, ¿verdad? El momento del inicio de los esponsales se marcaba con un regalo de boda, o mujar es la palabra hebrea. Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Los que contraen esponsales son esposos de hecho, es como un pre-matrimonio.
Jurídicamente son un contrato de naturaleza preparatoria, ya que van a conducir al contrato definitivo del matrimonio, ¿sí? Desde el momento de los esponsales, la novia era tratada como si realmente estuviera casada y el novio también, si ya estaban casados de hecho, a pesar de que cada uno continuaba viviendo en la casa de sus padres, ¿sí? La unión no podía disolverse, excepto por un divorcio legal, ¿sí? Y el incumplimiento por infidelidad era tratado directamente como adulterio, ¿verdad? Eh, con todo, como estamos diciendo, a pesar de que esta era una unión de hecho, continuaban viviendo separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de sus padres. En la casa de mis padres hay muchas habitaciones. Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nos dice Mashiach en Yahanah 14. Durante siglos, algunos grupos cristianos han inventado acerca de barrios celestiales, de casas que recibirán en el milenio. Existen muchos delirios al respecto del tema, pero en verdad esta frase se refiere simplemente al hecho de que el novio debía preparar la morada para su futura esposa. Mientras tanto, la novia debía prepararse a sí misma. Finalmente llegaba el día de la boda, ¿no es cierto? Previamente a la boda, la novia debía purificarse en un mikveh, un baño ritual, que es el bautismo, ¿verdad? Y por su parte, el novio debía preparar la habitación nupcial o shupá. Nosotros, entonces, como digo, nos purificamos a través del bautismo. Después de estas cosas, la ceremonia en sí de las bodas consistía en conducir a la novia a la casa del novio. A última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Y iba acompañado de sus amigos. En Judea había toda boda 2 amigos del novio. Antes del matrimonio actúan como intermediarios entre la pareja. En la boda ellos ofrecen regalos, asisten a los novios, o sea, son intermediarios, ¿no es cierto? Los atienden, en la habitación nupcial también, y son también los garantes de la virginidad de la novia. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado presente cuando lo escucha, se alegra mucho de oír la voz del novio. Por eso este gozo mío ya es completo, dijo Yohanan en Inmerson, ¿verdad? La comitiva de la boda, entonces, en este momento, se desplazaba de nuevo en medio de muchas luminarias, de muchas lámparas, en una procesión muy festiva, muy alegre, hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Después la pareja era conducida a la habitación nupcial y al lecho nupcial. La ceremonia, que es llamada Kiddushin, implicaba realizar un nuevo contrato. En este contrato se disponía de los llamados amigos del novio, ¿verdad? Aquellos 2 testigos especiales que ya mencionamos. Después de firmar, estos testigos se llevaban el contrato a los padres de la novia, ¿sí? El contrato contenía las promesas que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer. Como vemos, este contrato es el nuevo pacto, ¿no es cierto?, en el cual nosotros entramos. Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial que previamente había preparado el novio, ¿verdad? Y aquí el novio entregaba unos regalos a la novia y pasaban un determinado tiempo que podía variar de acuerdo a las costumbres de cada local, ¿no es cierto? Esta habitación quedaba vigilada por los amigos del novio, de manera que nadie podía entrar ni salir de ella, ¿verdad? Cuando el novio finalmente da una voz llamando a estos amigos, entran los amigos y salen dando la buena noticia de la consumación del matrimonio. En ese momento,
salían los novios del Sheder, ¿verdad? Este hecho ha recibido con gran regocijo por parte de todos los invitados, obviamente, y esto da inicio a la fiesta de boda, donde se servía comida, se bailaba y se cantaba al son de la música. Y esto nos recuerda a las bodas del Cordero, en el sentido cuando menciona que nos reuniremos con Abraham, con Isaac y Jacob en las bodas, en el final y habrá grande regocijo y banquete, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente la comparación de las costumbres hebreas antiguas, ¿no es cierto? Y las promesas de Mashiach para su segunda venida, cuando se unirá en nupcia con su novia y los dos serán formalmente, un único cuerpo. Como ya dijimos antes, el Ruach y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, espero que haya salido todo bien. Parece que no se cayó nada. ¿Se cortó la transmisión cuándo? Acá no se cortó. Díganme si se cortó la transmisión o no, porque Maidali acá me pone que se cortó la transmisión. Tal vez fue tú. Acá me dice que está transmitiendo. Ay, yo estoy cansada de esto. No me digan que de nuevo. Yo estoy mirando acá que sigue andando la cámara y veo como que está. Bueno, la grabación está por lo pronto. Qué bárbaro. Entonces, díganme, si tienen preguntas pueden hacérmelas y díganme. Ah, bueno, entonces no se cortó. Bueno, entonces puede haber sido tu internet, Maidali, algún problema con tu internet. Hoy yo también se cayó la luz. Son esas cosas que nos pasan a veces de forma. Acá parece que sigue grabando y está todo andando correctamente. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora puedo tosar. Ahora quedo a disposición de ustedes. Ah. La verdad es que el tema es muy interesante y así no termina. El tema va a seguir siendo continuado y empleado en estas siguientes charlas, porque está todo relacionado absolutamente. Sin embargo, lo que me interesa que veamos y aprendamos es conseguir aplicar estas cosas a nuestra vida cotidiana. No es solamente aprender todas acerca de los rituales, acerca de los patriarcas, acerca de los personajes y todo lo demás de manera mental y nada más. Y se trata de incorporarlo y cómo vivir en el Ruach, ¿no es cierto? Cómo llevar estas cosas para nuestra alimentación, cómo vivir en la presencia de Yahweh y cómo aprender cada día más a ser cuerpo, porque no podemos continuar alimentándonos a nosotros individualmente y nada más. Necesitamos cada vez más estar en el relacionamiento horizontal también, por así decir. Gracias, me alegra muchísimo que les haya gustado. Realmente la charla es linda, el tema es lindo, el tema es muy lindo, por eso es que lo tocamos hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Realmente no creo que haya muchas preguntas porque no se trata de un tema que haya estado explicando cosas. En la próxima charla sí vamos a ya arrancar con tema de explicación. Aquí fue más que nada mencionar ejemplos porque durante toda la semana el Ruach me estuvo incomodando bastante, me estuvo cargando con el asunto del cuerpo, de insistir en la importancia del cuerpo, de no continuar de forma separada, sino de estar actuando de forma coordinada, de forma unida, de forma ligada, ¿no es cierto? El cuerpo tiene que ser uno en todas las cosas y esa es una de las cosas que debemos aprender a realizar a pesar de estar a la distancia.
No crean que estar cerca es es la única forma en que se consiguen estas cosas. Sin embargo, creo yo que a cada uno de nosotros se nos está llamando a en su momento dar ampliación local, por así decir, acerca de todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero lo principal hoy por hoy es mantenernos unidos al cuerpo todo el tiempo. Dice que debemos comer del árbol de la vida, Mashiach. Sí, exactamente. Nosotros debemos comer de Mashiach constantemente. Mashiach es el árbol de la vida, Mashiach es la palabra, Mashiach es las escrituras, Mashiach es nuestra alimentación, Mashiach es todo lo que nosotros podemos incorporar en nuestro interior. Entonces, si nosotros comemos a Mashiach, como él dice, yo soy el pan de vida, el que me come tendrá vida eterna, él mismo nos dice que tenemos que comerlo. Lo estamos tomando como árbol de la vida, como pan de vida, como cualquiera de todas estas formas en las que él es mencionado. Él es el verdadero maná del cielo, ¿sí? O sea, hay muchas formas, hay muchos títulos, ¿no es cierto?, que pueden ser aplicados a lo mismo. Y sin embargo, se trata de comerlo. Cuando hablamos de comer a Mashiach, obviamente no hablamos de canibalismo, sino de incorporarlo dentro de nuestro Ruach, ¿no es cierto? Entonces, tener un contacto de forma directa, leer la palabra, orar, leerla, incorporarla, invocar su nombre, toda una serie de cosas que nos ayudan a entrar, a profundizar nuestro relacionamiento con Elohim, a no ser tan superficial y tan almático sobre todo, porque normalmente tenemos la costumbre de manejarnos en el alma. Nosotros nos manejamos de forma natural a partir del alma. Nos cuesta aprender a manejarnos en el ruj. Entonces, en ese sentido es que estamos haciendo todas estas charlas para impulsar y dar cada vez más ejemplos de vida a seguir. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no tiene más preguntas, voy a dar por encerrado. Espero que les haya gustado. Lamento el atraso en el arranque de la charla. Mientras uno trabaja, por ejemplo, en casa, lavando, limpiando, correcto, estar escuchando audios, ¿no será una falta de respeto? Perdón por preguntar esto. No me pido disculpas, no está mal preguntar. Cuando me decís estar escuchando audios, no te estás refiriendo a nada que glorifique a Mashiach, ¿verdad? Porque si no, no lo llamarías audios y lo llamarías himnos o algo por el estilo. Entonces, me estás diciendo que estás escuchando música del mundo. Si eso no le glorifica, no lo glorifica a Yahweh, sino que le roba y además te roba la atención tuya, porque vos te vas a quedar distraído escuchando la música, lo sé perfectamente. La música tiene ese poder en nosotros, las canciones, las letras y las músicas. Nosotros nos vamos a distraer y vamos a estar ocupando un tiempo que podríamos estar ocupando con Mashiach, con Yahweh, lo vas a estar dedicando a las cosas satánicas, ¿sí? Entonces, no es correcto. Audios de estudio. Ahora sí, audios de estudio, sí. Yo pensé que era música lo que te estaba refiriendo. No, me parece fantástico. Sí, podemos escuchar audios de estudio, pero eso no puede reemplazar tampoco nuestra comunión con Yahweh. Nosotros podemos estar ahora, por ejemplo, aquí reuniéndonos y tratando de ampliar y de profundizar nuestra relación con Yahweh todo el tiempo, ¿no es cierto? Y es bárbaro. Vamos a suponer que hoy no pudiste escucharlo y lo vas a escuchar más tarde al audio. Sí, perfecto, lo puedes escuchar. Sin embargo, esto no debería jamás reemplazar nuestra unión con Yahweh, nuestra lectura de la palabra, toda una serie de cosas que son básicas y necesarias. Para alimentarnos de él, nosotros necesitamos leer la palabra. Y eso no se consigue con la lectura o escucha o video, nada, absolutamente nada de interpretaciones de hombres, que no es que estén mal, no estoy negándolas, sino simple y sencillamente estoy diciendo que son secundarias, ¿sí? Nos ayudan, sí, nos pueden ayudar, pero no son lo esencial. Lo esencial es siempre
siempre y en primer lugar, sobre todo muy temprano, la palabra y alimentarnos, ¿sí? Ahora entendí que no eran de música. Pensé en un momento que fueran audios de música. Pero sí, no está mal, es correcto, podemos hacerlo. Yo también me coloco audios para escuchar, coloco lecturas y tengo un lector que me lee, sí, pero en su momento, es un momento de estudio, es un momento de análisis. Ese momento no reemplaza ni el momento de la comunión, ni el momento de la lectura de las escrituras. No puede reemplazar las partes, no podemos reemplazar una cosa con otra. Y generalmente los cristianos hacen eso, ¿no es cierto? Los creyentes terminan diciendo, bueno, ya dediqué una hora, sea lo que sea, el tiempo que ha dedicado, ya estuve, el tiempo necesario por hoy, ¿no es cierto? Ya hice lo que haya sido, y sin embargo faltaron cosas esenciales como por ejemplo la comunión, que es básica, y la alimentación, que también es básica, ¿no es cierto? Porque sin alimento no podemos avanzar. Entonces, no permitan que esas cosas reemplacen a lo básico. Después de eso pueden hacerlas sin duda alguna. Gracias. Nos vemos el jueves entonces.